La suciedad es algo común, está entre nosotros, siempre está presente. Normalmente utilizamos productos para poder combatirla y eliminarla. Estos productos son los llamados jabones y detergentes, los cuales han tenido mucha importancia. A través de la historia, las láminas de jabón han sabido cómo suplir las necesidades de la gente. La importancia de estos productos es su acción de limpiador, que dependiendo del tipo de suciedad se han ido adaptando las tecnologías para poder combatir ciertos tipos, que normalmente son las grasas y otros tipos. En este trabajo vamos a explicarles la elaboración y el proceso de fabricación de estos productos. Tensión superficial. Se puede definir como una fuerza tangencial que actúa sobre toda la superficie de la interfase. Las moléculas de un líquido se atraen entre sí, de ahí que el líquido está cohesionado. Bueno, como podemos observar acá en la pequeña figura, vemos la interacción entre moléculas. Dentro del líquido sería de esta forma. Interactúan cada molécula, ¿no?, entre ellas. Se atraen. Bueno, si nos vamos a la parte de la superficie, podemos observar cómo interactúan las moléculas entre ellas. Vemos que de los costados se atraen y la parte inferior también se atraen, ¿no? Y bueno, debido a esto de que solo se atraen de costado a costado, debido a eso se forma una película, y esa película es capaz de soportar a un insecto pequeño, y a este fenómeno se le llama tensión superficial. Bueno, una vez sabiendo lo que es la tensión superficial, pasaremos a definir qué son los surfactantes. Bueno, los surfactantes son aquellos compuestos químicos que son usados en todo tipo de industria, ya sea farmacéutica, alimentos, pinturas, petróleo, etc. ¿Y por qué se usan los surfactantes? Bueno, los surfactantes se usan porque tienen la capacidad de reducir la tensión superficial, específicamente del agua, ya que el agua es un disolvente universal. Bueno, los surfactantes van a constar de dos partes principales. Una parte que va a ser soluble en agua, llamado hidrofílica, y otra parte que no va a ser soluble en agua, o hidrofóbica. Bueno, esta propiedad es lo que le hace especial y muy útil a los surfactantes, ya que debido a esto de acá vamos a formar los famosos llamados emulsiones, que van a ser muy aprovechados en la industria. Muchos de nosotros lo empleamos como producto de limpieza personal o ya sea tal vez para el lavado de las prendas de vestir. Lo encontramos en distintas presentaciones como en el sólido o líquido, de distintos colores, aromas. Pero, ¿qué es exactamente un jabón? Químicamente, un jabón es una sal sódica o potásica de un ácido graso que se obtiene por hidrólisis alcalina de los ésteres contenidos en los materiales grasos. A continuación observamos la reacción de saponificación y es una de las más conocidas en las que un triglicérido reacciona con sosa cáustica para dar como producto el glicerol o glicerina, pero principalmente el jabón. Cabe indicar que si la reacción de saponificación se realiza con sosa cáustica, se obtiene un jabón duro, de consistencia sólida y que es la que generalmente empleamos en nuestro hogar, mientras que si la reacción de saponificación se realizara con potasa, se obtendría un jabón líquido, un jabón blando y de consistencia líquida. Más adelante indicaremos cómo es que se lleva a cabo un proceso para obtener jabón sólido. Ahora les explicaré qué es un detergente. Es la sustancia química tensioactiva con acción limpiadora sobre la superficie de un objeto, sin dañarlo ni corroerlo. Contiene dos partes en su estructura molecular, una parte con afinidad a la grasa, llamada lipofílica, y la otra con afinidad al agua, llamada hidrofílica. A diferencia de los jabones, los detergentes son solubles en agua dura. Deben poseer una excelente acción humectante, emulsionante de la grasa, disolvente de los residuos. Los componentes en la formulación del detergente son surfactante o tensoactivo. Agentes, tenemos 5.
a los secuestrantes mejoradores, los antirradiapositivos, espumantes, blanqueadores y suavizadores. También están los mejoradores ópticos, enzimas, colorante y el perfume. Después de conocer los conceptos del jabón y del detergente, el proceso de limpieza de estos agentes surfactantes es la eliminación de la materia grasa y de la suciedad. En la imagen podemos ver una cadena que representa la molécula de la solución de limpieza, constituida por dos partes, una parte hidrofílica y la otra hidrófoba. Cuando entra en contacto con el agua, la molécula se polariza y se orienta la parte hidrofílica hacia el agua y la hidrófoba hacia la grasa, encapsulándola. De esta manera queda la grasa en el interior y puede ser eliminada con el agua. Podemos resaltar que las moléculas de los detergentes y el jabón pueden agregarse en el agua en grupos esféricos llamados micelas. Recepción y almacenamiento de las materias primas. Bueno, dentro de las materias primas a utilizar tenemos el sebo de vaca. El sebo de vaca es la grasa extraída de la carne de la vaca, que a temperatura ambiente es sólida. Y bueno, su composición química es que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono contiene un 70%, hidrógeno en un 11% y oxígeno en un 19%. Tenemos también el aceite extraído del hueso del melocotón. Se obtiene de la almendra contenida en el interior del hueso del fruto del melocotón. Contiene ácido oleico, ácido pálmico, ácido linólico y vitamina E. También tenemos la sosa, que es un álcali que se usa para obtener un jabón más duro y de tipo sólido. También tenemos la salmuera. La salmuera, en este caso se utilizará el cloruro de sodio en grandes cantidades para precipitar el jabón de disolución que ha sido diluido en lejía, que es la mezcla de agua con glicerina y algo de alcali. Bueno, en agua dura solo nos referimos al agua que se extrae, ¿no? Para beberlo así. Control de calidad. Bueno, en el control de calidad tenemos que que es una forma de garantizar el producto que nosotros vamos a ofrecer. Y bueno, dentro de ello se mide lo que es la acidez, el color, las impurezas, el índice de saponificación, índice de yodo, composición de los ácidos grasos utilizados y el índice de éster. Bueno, en lo que es tratamiento previo tenemos que, como podemos observar en la imagen, vamos a ver que vamos a disponer de 4 tanques, aproximadamente de 10 metros cúbicos. Bueno, como podemos observar, el primer tanque es de aceite de melocotón, este otro tanque es el sebo de vacuno o sebo de vaca, el tercer tanque es de la sosa y el cuarto tanque, que es aquí, es de la salmuera, que lo vamos a ver a medida va pasando lo que es el proceso de producción del jabón. Y bueno, en lo que vamos a ver en tratamiento previo, vamos a ver sobre lo que es el sebo de vacuna. Como podemos observar, vamos a refinar el sebo de vacuno, porque el sebo vacuno que llega a la fábrica es un sebo de vacuno que no está refinado. Para ello lo vamos a pasar a un proceso de refinación. ¿A qué me refiero con proceso de refinación? Me refiero a que vamos a blanquear el sebo y también vamos a desodorizar. O sea, le vamos a quitar el olor y también el color que tiene. Y bueno, para ello vamos a llenar el sebo de vacuno en el tanque agitador y también vamos a poner tierra de colorante. La tierra de colorante va a depender de en cómo sea la composición del sebo de vacuno, ya sea tenga bastante coloración, bastante
así por decirlo, bastante olor, va a depender de ello. Bueno, una vez que ya los dos estén dentro de ello, se calienta el tanque de agitación, se hace llegar a una temperatura de 90 grados para que toda humedad desaparezca. Bueno, después de ello, comenzamos a agitar todo para que se pueda mezclar todo, tanto el sebo de vacuno como la tierra de colorante. Después de pasado una hora de ese proceso, pasamos todo ese conjunto, es lo que hemos combinado, pasamos a lo que es el filtro de prensa, el cual vamos a utilizar para separar la tierra de colorante y ya la grasa obtenida ahí. Y la grasa obtenida lo almacenamos en un tanque, el cual nos va a servir para un proceso más adelante, y la tierra de colorante solo se desecha. Y bueno, los equipos a utilizar son los equipos que utilizamos fueron el tanque agitador y el filtro de prensa. El tanque agitador nos sirvió para mezclar todo lo que es la tierra de colorante con con el sebo de vaca, y el filtro de prensa nos ayudó a, como su nombre mismo lo dice, a filtrar, ¿no? Obtuvimos la grasa por un lado y la tierra de colorante por otro lado. Bueno, continuando con las etapas de nuestro proceso de producción de jabón sólido, continúa una de las más importantes, que viene siendo la saponificación, y que, como ya indicamos en la parte del fundamento del jabón, esta es una reacción que se da entre un cuerpo graso y una disolución alcalina, que suele ser sosa o potasa, y queda como producto principal el jabón y como subproducto el glicerol, o también llamada glicerina. Como observamos en nuestra imagen, al reactor de saponificación ingresa el sebo vacuno y el aceite de hueso de melocotón luego del tratamiento previo que tuvieron, y estas se encuentran a una temperatura no mayor de 50 grados Celsius. También se le agrega sosa cáustica, que mientras que el reactor de saponificación va girando, esto se va agregando poco a poco, y también hay que aclarar que se encuentra a temperatura ambiente. A la vez, por la parte inferior del reactor de saponificación ingresa vapor de agua. Lo que hace es que asciende la temperatura y la mantiene en aproximadamente 85 grados Celsius. Como ya mencionamos, el producto principal vendría siendo el jabón, también se obtiene glicerina como subproducto, pero también obtenemos agua, que es el agua que se encontraba en nuestra disolución de sosa y también la que fue condensada. Debemos conocer también que el reactor de saponificación no es un equipo que trabaje en continuo. Es por ello que se requiere otro equipo llamado tanque pulmón, que lo que hace es que garantice los caudales de masa de entrada a nuestra columna de lavado. Es decir, que dosifique la materia que va a ingresar a esta. Entonces, continuamos con el proceso de lavado. Como ya indicamos, en nuestro proceso de saponificación, lo que se obtiene es una pasta jabonosa junto con glicerina. Para realizar una adecuada separación entre ambos, es que se los lleva a una columna de lavado, donde que se procede a la eliminación de las impurezas solubles del jabón mediante la adición en contracorriente de la salmuera, debido a que el jabón es insoluble en agua salada. Pues bien, en la imagen, por la parte superior será añadida la salmuera, mientras que por la parte inferior el jabón a lavarse. Así, luego dejaremos reposar todo esto por aproximadamente una hora y observaremos que se separó en dos fases. En la parte superior se encuentra el jabón y en la parte inferior se encuentra la glicerina junto con la salmuera. Así, también pasará a ser recuperada la salmuera y será reutilizada en los próximos procesos, debido a que será almacenada nuevamente en los tanques de salmuera. Y la glicerina, debido a que es muy útil en el campo de la farmacéutica y de la cosmética, será comercializada. Bien, mi compañera Lisbeth ahora les mostrará las últimas etapas de nuestro proceso de producción de jabón. Por mi parte es todo. Muchas gracias.
vez finalizado el proceso de saponificación, el lavado con la salmuera y la separación de la glicerina, la masa pastosa obtenida es llevado a diferentes líneas de producción. En primera instancia se va por una línea 1 que es directamente llevada hacia un mezclador. Después es llevado a una línea 2, pero previamente primero va a ser secado. Y después se subdivide en dos líneas, que es en la sublínea A y en la sublínea B. En este caso les voy a hablar todos los procesos que les he mostrado. En la línea 1, la masa jabonosa va a ser adicionada en una máquina extrusora. Previamente se le va a agregar lo que es el perfume, en este caso es el aceite de melocotón, y después va a pasar ahí, como vemos en el video, aquí es donde se va a mezclar, se va a homogenizar y va a salir en forma de virutas. Después esto va a ser trasladado por medio de una cinta hacia otra extrusora que nos va a dar ya el jabón en una barra. Luego esta barra va a ser llevado a un sistema de troquelado, como vemos en el video, nos corta cada 10 centímetros aproximadamente y después va a ser llevado hacia una estación de embalado. En este caso vamos a obtener un jabón blando, ya que este no ha sido llevado por el secado y mayormente es el jabón para lavar ropa, como vemos en la imagen. Todo este proceso que se realiza, el mezclado, la extrusión y el troquelado, se realiza a una presión atmosférica y a una temperatura de la pasta de 30 a 35 grados Celsius. Ahora les voy a hablar sobre la línea 2. Los 3/4 de la masa jabonosa va a ser llevado a una estación de secado, en donde la masa va a ser calentada para disminuir la humedad hasta un 12% aproximadamente. Este se pulveriza dentro del atomizador hacia las paredes del mismo, y el jabón sólido, frío y seco que se encuentra ya en las paredes del atomizador es retirado mediante secadores rotatorios a una temperatura aproximada de 35 grados Celsius. Y como vemos en la imagen, también nos va a ya salir el jabón en forma de virutas. Ahora les voy a hablar en las dos sublíneas que va a la línea 2. En la sublínea A, que vamos a obtener un jabón de limpieza para lavar ropa a mano ya sea lavadora, aquí vamos a ver que las virutas obtenidas después del secado se van a llevar a una tolva en donde recién se va a adicionar los aditivos. En nuestro caso es la esencia de melocotón. Después esta va a ser llevada a una máquina amasadora extrusora que va a homogenizarla y nos va a dar la masa ya en cápsulas, ya que la boquilla de este va a ser giratoria, como vemos en la imagen, y después va a ser trasladada por una cinta a otra estructura que es la misma, en la cual también nos va a salir el jabón en forma de cápsulas para que luego sea llevado a embalarse. Y después vamos a ir a la sublínea B, que en este caso vamos a obtener ya un jabón de tocador. Aquí las virutas van a ser llevadas en la tolva, se le va a agregar los aditivos y también va a pasar 2 veces por la máquina extrusora con boquilla giratoria, y después esta va a ser llevada a una tercera máquina extrusora, pero en este caso ya nos va a salir una barra por la presión alta que va a ser sometida. Y después, como vimos en la línea 1, va a ser llevado a un sistema de troquelado. Como vemos en la imagen, también nos va a cortar a unos 10 centímetros aproximadamente, y bueno, después ya nos va a llevar a la estación de embalado. Y una vez finalizado todo este proceso en cualquiera de las líneas, el jabón es revisado, fechado, registrado y almacenado para su posterior distribución. Ahora les explicaré el proceso de obtención del detergente en polvo. Iniciamos con la recepción y almacenamiento de las materias primas. La recepción de las materias primas es gestionada por el área de almacén. Estas materias primas constan de líquidas y sólidas. Las materias primas líquidas de mayor porcentaje en la formulación del detergente, como el silicato de sodio, ácido sulfónico, la soda cáustica y el agua, son abastecidas en tanques de gran capacidad. Las materias primas sólidas de mayor porcentaje, como el carbonato de sodio, el sulfato de sodio, el tripolifosfato de sodio, son abastecidas mediante cisternas y por bombeo pasan a los silos de mayor capacidad para luego pasar a los silos diarios. Las materias primas de menor porcentaje, como los blanqueadores, las enzimas, el colorante, son abastecidas en cilindros de 180 kilogramos
o en pequeños tambores de 30 kilogramos. Las materias primas son analizadas por el laboratorio de calidad para verificar el cumplimiento de las especificaciones de dichos productos, con lo cual se asegura la continuidad del proceso. Arrancamos con el neutralizado, cargando en el tanque primero hidróxido de sodio líquido al 50% y agua. Este se adiciona para que la reacción de neutralización que se lleve a cabo no sea tan violenta y no se eleve a tan alta temperatura. Luego se adiciona el ácido alquil benceno sulfónico lineal, llamado LAS, que puede tener una concentración de 96%. Se da una agitación a una velocidad de 80% RPM y alcanza una temperatura de 67 grados Celsius. La neutralización de LAS y la soda cáustica nos da el todesilbenceno sulfonato de sodio, que es la pasta neutralizada y es el ingrediente activo. Una vez completa la reacción, tiene apariencia de pasta viscosa y color blanco, como se puede observar. Es la preparación del slurry. Nuestra pasta neutralizada pasa al crusher para que sea dosificada. Luego ingresa agua junto con silicato de sodio, el slow, y se va agitando la mezcla a una velocidad de 450 RPM. Después ingresan los insumos menores, como el blanqueador óptimo, el colorante, la carboximetil celulosa de sodio, el Socalán. Todo esto se realiza con una agitación continua. Después ingresan los insumos mayores, como el tripolifosfato de sodio y finalmente el sulfato de sodio. Todo esto se da a una temperatura entre 60 y 70 grados Celsius. La pasta obtenida es una pasta viscosa, llamada en inglés slurry. La reacción de hidratación de tripolifosfato de sodio con 6 moléculas de agua. Esta hidratación nos sirve para dar la propiedad de fluidez al detergente. Podemos ver al tanque crusher donde se ha realizado la mezcla de las materias primas y está en la última etapa, que es la adición del ácido sulfónico. Se observa la formación del slurry, que es ese color medio. Se realiza el secado. Para eso, bombeamos el slurry abriendo la descarga del madurador, activando la bomba de baja y luego la de alta presión, alcanzando a unos 50 bar, llegando así a la torre de secado. Aquí se encuentra un anillo distribuidor de cañones. Estos cañones tienen unas boquillas. Se abre la válvula de alimentación del slurry a la sala de boquillas. El slurry atomizado es secado por el aire caliente que ingresa a la torre de secado a una temperatura de 350 grados Celsius. Para eso se cuenta con un horno, el cual trabaja con un ventilador que se abastece del aire del medio ambiente. Se monitorea que la temperatura de salida de la torre de secado llegue aproximadamente a 100 grados Celsius. Para que el sistema no se alivie de temperatura, se abre este desfogue de la línea de alimentación de aire. Luego de que el polvo ha sido atomizado, ese granel cae por gravedad hacia la faja Barbieri a una temperatura de 80 grados Celsius y el polvo más fino que queda en suspensión es succionado por el motor del ventilador del filtro de mangas de aire caliente. Los filtros de mangas retienen este polvo fino que es reinyectado nuevamente al proceso y el aire caliente que es atraído con este polvo es expulsado al medio ambiente. Luego de que nuestro granel esté en la faja Barbieri, es trasladado por un equipo llamado Airlife hacia el tanque separador. Esto es para que el detergente se enfríe. Luego pasa a una zaranda, la cual separa los grumos de los detergentes. El siguiente base pasa a la faja pesadora. La siguiente etapa del proceso es la recepción del granel. La faja pesadora que recepcionó el granel o detergente base envía hacia los hilos de almacenamiento temporal para luego ser dosificados.
grumos. A la vez, en esta misma faja se dosifican otros insumos menores, como el TAET, percarbonato, los especles, las enzimas. Y luego pasan al sistema del mezclador rotativo, el cual tiene la función de homogenizar tanto el granel con los insumos menores. Y aquí también se atomiza el perfume. Este mezclador es un cilindro de manera horizontal, el cual tiene una malla en su interior que sirve como filtro, donde luego tiene una salida de grumos. El detergente pasa ahora a un sistema de balanza. Sacheng consiste en una tolva en donde el detergente granel es pesado y dosifica a unos coches de aproximadamente 600 kilogramos. Mediante los rieles se transporta este coche hasta un punto de evacuación. El coche es trasladado mediante un montacarga a una tolva, donde luego pasa a un sistema de máquinas envasadoras que constan de balanzas, las cuales pueden pesar las diferentes presentaciones que pueda obtener nuestro detergente. La máquina tiene un sistema de formación de las bolsas, de las presentaciones a envasar, y consta con un sistema de mordazas selladoras, tanto en horizontal como en vertical, y un sistema de microperforación para eliminar el aire contenido en las bolsas. Caen mediante una tolva a una faja que transporta al enfardado. Los paquetes con peso conforme son trasladados hacia un sistema de paletizado automático. Aquí los paquetes de detergente finalmente se apilan en los pallets para luego pasar al despacho. Eso sería todo del proceso de elaboración de detergente en polvo. Les hablaré ahora lo que es la producción del detergente líquido. Para lo que es la producción de detergente líquido hay que tener sumamente especial cuidado por diversos factores, ya sea la concentración de pH, la cantidad de sustancia de las materias primas y entre otros factores, influyen lo que es la eficiencia del producto. En los siguientes gráficos podemos observar lo que es un diagrama que da de manera general el proceso de la fabricación del detergente líquido. En este caso es el diagrama para fabricación de detergente para autos, Autopolish, el cual consta de estos procesos. En el siguiente gráfico se puede ver de una manera también general lo que es la producción de detergente común para lo que es limpieza líquida para ropa. Para comenzar el proceso empezamos con lo que es la recepción de las materias primas, las cuales llegan a la empresa y se tiene que tomar nota. Aparte también se hace un control de calidad para ver si están en buen estado. En la siguiente tabla se muestran las principales materias primas en lo que es para comenzar en lo que es la producción de detergente Autopolish, el cual consta con agua, celucide, ácido sulfónico lineal, también formol y carbonato de sodio. Esto es para la producción de lo que es, como mencioné antes, para el detergente líquido para autos. De manera similar, para la producción de detergente líquido para ropa, en las materias primas también se utiliza compuestos bastante parecidos, como es el caso del agua. Se usa el bórax, se usa el alquisulfato de sodio, hectoxilado, el alquibenceno sulfonato lineal, un ácido nítrico, entre otros, los cuales sus funciones también están identificadas en la tabla que se está viendo. Continuando con el diagrama anterior, se seguiría lo que es el proceso de dilución, como dicta la fabricación de Autopolish, el cual en este proceso ocurren dos procesos de dilución, uno de un reactivo y otro del agente de viscosidad. En el agente de reactivos se utiliza un tanque mezclador de agitación, el cual se hace diluir el reactivo en la solución hasta que esté de manera líquida y así poder con mayor facilidad agregar la sal en el momento del mezclado. También para evitar de que esta dilución reaccione con el agente
con el agente de viscosidad. En la parte de viscosidad, del agente de viscosidad, en esa dilución se realiza en un reactor, donde se le agrega lo que queda de agua y el agente de viscosidad, el cual es el celluloide. En este proceso se hace hasta que esté de manera uniforme para poder así prepararlo para el procedimiento de mezclado. Para este proceso se ha utilizado lo que es un reactor intermitente, el cual los reactivos que ingresan están en una cierta condición de temperatura, presión, se les lleva, y luego después de eso se descarga el producto. Mientras se produce esta reacción, generalmente no suele entrar nada, y además ningún material entra. La ventaja es su alta conversión. Como se ve en la siguiente imagen, se puede ver un reactivo intermitente homogéneo y sus patrones de mezcla. Este reactor posee una agitación casi perfecta, lo cual lo hace bastante fácil llegar a ese estado, ya que este reactor se usa más que nada también a veces para hacer una buena mezcla y que todo el volumen que tenga se use en la reacción y no haya espacios muertos. Bueno, en esta parte del video vamos a describir el proceso complementario a lo que es la elaboración del detergente líquido. Siguiente a lo que es la dilución, nos tocaría hablar sobre el mezclado, que es básicamente el proceso principal de todo el proceso de elaboración del detergente líquido, ya que en esta etapa se va a dar lo que es la neutralización del ácido sulfónico lineal con el carbonato de sodio. Esta reacción química es muy importante, ya que nos va a dar como producto el dodecilbenzen-sulfonato de sodio, que es la sustancia que va a actuar como detergente en el producto. Toda esta reacción química se va a llevar a cabo en la mezcladora, que es el reactor que vamos a usar. Describiendo un poco la mezcladora, como vemos en el gráfico, va a constar de 4 piezas principales, que va a ser el motor, el eje, la hélice que nos va a ayudar con la agitación mecánica y el recipiente donde va a actuar la reacción química. Ya, describiendo en sí ya el proceso de mezclado, lo que haremos es agregar el ácido sulfónico lineal con la dilución del agente de viscosidad. Todo esto en constante agitación. ¿Qué queremos decir? Que la mezcladora debe estar activa hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez obtenido esto, lo que haremos es agregar el formol que va a actuar como un agente conservante. Y finalmente agregaremos la dilución del carbonato de sodio. Pero ojo, lo vamos a agregar lentamente. ¿Qué va a ocurrir en esta etapa de la reacción? Que se va a formar las micelas y que se va a activar el agente de viscosidad. Entonces el producto va a aumentar su viscosidad. La reacción va a acabar cuando las micelas desaparezcan, cuando todo el carbonato de sodio se ha incorporado en la mezcla y cuando se obtenga una mezcla homogénea y translúcida. Una vez obtenido este producto, lo que haremos es un control de calidad en donde veremos que el producto haya cumplido con nuestras expectativas y haya dado con las características deseadas, para así poder seguir a la siguiente etapa. Una vez nuestro detergente líquido haya pasado por el control de calidad, lo que haremos es dejar en reposo al detergente líquido para su posterior descarga. Durante este tiempo muerto, lo que haremos es instalar las válvulas y las mangueras correspondientes a la envasadora que utilizaremos. Acabado este tiempo muerto, lo que haremos es envasar el detergente líquido en botellas y recordar que si el llenado es completo, se utilizará una tapa y una contratapa para evitar posteriores derrames. El siguiente proceso es el de etiquetado. En este proceso se van a utilizar lo que son las etiquetas autoadhesivas que van a ser llevadas en la etiquetadora para su posterior loteada y colocar la fecha de vencimiento en el envase. Aquí es donde ocurre el siguiente control de calidad, ya que durante todo el transporte del envase pudieron haber ocurrido muchos daños a este, como por ejemplo golpes o tal vez un objeto punzocortante haya dañado el envase y haya una fuga de detergente líquido. Así poder llegar a la última etapa de la elaboración de detergente líquido. Cuando nuestro producto haya pasado el control de calidad, ya envasado y ya etiquetado, podremos decir que hemos conseguido un producto correcto. Finalmente, cuando el producto se encuentre ya terminado, se va a desplazar hacia zonas de almacenamiento colocadas en cajas o en cajones para
posterior distribución comercial.